porque voy a hablarles del matrimonio. Y en realidad he hecho una gran cantidad de borradores, ya pongo uno, pongo otro. Y en días pasados, después de esta situación conflictiva dentro de mi vida que experimenté, creo que fue el jueves, Guti, o el viernes, fue el jueves, por la tarde. Yo me encontraba muy angustiado y vine a tomar notas y le di gracias a Dios porque empezó a fluir la unción del Espíritu Santo y me empezó a mostrar algo que me parecía tan difícil de asentar los pensamientos en una libreta para que no se me olvidara, y realmente yo le di gracias a Dios por todo ello. Hace tiempo yo escuché a un pastor de Colomos. Este pastor de Colomos, usted lo conoce, ya no está ahí, hablando con respecto de la congregación que estaba pastoreando hace muchos años en ese lugar. Dice, ahí en ese lugar hay muchos jefes, pocos indios. No sé si usted alcanza a entender lo que significa esto. Muchos jefes, pocos indios. Es decir, había muchas autoridades que podían distribuir una serie de ordenanzas, pero muy pocos quien las obedeciera. Y cuando yo estaba tomando estas notas, pensé precisamente que en un hogar, bueno, no en todos, en ciertos hogares hay muchos jefes, pocos indios. Es decir, muchos que dan órdenes, pero muy pocos que las reciben para aplicarlas. Y para asentar la enseñanza de hoy, en esta mañana, de este domingo, yo quiero que me acompañe 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Ahora, todo lo que le voy a hablar, le voy a sentar con la escritura, con la palabra, para que usted vea que no es invento mío, sino que realmente viene del corazón de Dios, porque Él quiere lo mejor para con nosotros. Y aquí encontramos en este manual las formas en que podemos nosotros salir victoriosos en cualquier tipo de experiencia. En el capítulo 11 de 1 Corintios capítulo 3 dice esto: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Posiblemente los de Corintios no habían aprendido esto, y Pablo se había dado cuenta de la dificultad que había entre los matrimonios y de los noviazgos, y usted puede encontrar mucho de esto en el capítulo 7, pero ahora él está recordándoles, o les está haciendo mucho énfasis en que ellos, dice, quiero que sepan qué cosa, que Cristo es la cabeza de todo varón. Hay varones aquí, a ver, levanten su manita. Bueno, Cristo es tu cabeza, y lo que quiere decir es que Cristo debe de ser tu cabeza, quien te dé las instrucciones, porque está hablando relacionado al matrimonio. Entonces, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón, hay varones aquí, levanten su mano otra vez. Ahora, bueno, para los que están casados, dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Hay mujeres aquí, levanten su manita. Gracias. Si estás casada, fíjate bien, tu cabeza, la que da las instrucciones, el que tiene que dirigir el hogar es el marido, es tu cabeza. Es tu cabeza. Y sigue diciendo la escritura, y Dios la cabeza de Cristo. Vean ustedes este círculo, ¿no? Lo voy a repetir. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza. Es decir, Dios ha delegado una serie de instrucciones para que podamos funcionar de la mejor manera. Ahora, este es el rol de autoridad que viene de Dios, no viene de otro. No viene de la sociedad, no viene de alguna organización, viene directamente de Dios para que las cosas funcionen bien. Ahora, Dios lo ha ordenado para el hogar, pero es lo mismo para el hogar como lo es para una empresa donde exista más de 2 personas, para que esto funcione de la mejor manera, porque Dios es un Dios de orden. Dios es Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Y toda la creación gira en orden o en obediencia a lo que Dios ha determinado que haga todo el universo, todo lo creado, a tal grado que la Biblia nos dice que la hoja del árbol no se mueve sin su voluntad. Entonces usted puede observar y buscar los árboles alrededor que hay de usted, y usted dice, ¿tanto así? Sí, así es.
Cuando una hoja del árbol se mueve es porque Dios lo ha permitido, es porque está bajo la supervisión de Dios. Pero es muy diferente en relación a los humanos. ¿Por qué razón? Porque el hombre, usted, hombre o mujer, tiene un libre albedrío. Es decir, Dios no puede obligarle, motivarle a que haga algo en contra de su voluntad, porque usted y yo fuimos hechos a la imagen de Dios. Ninguna otra parte de la creación fue hecha a la imagen de Dios. Entonces Dios no nos puede obligar, fíjate bien, Dios no nos puede obligar, decidimos nosotros si obedecemos o no, si aceptamos o no sus instrucciones. El árbol puede mover sus hojas cuando Dios se lo ha concedido el permiso para que las mueva. Así es de grande Dios, así es de maravilloso. Entonces tenemos que entender que todo lo que nos pasa a nosotros para bien o para mal no es culpa de Dios, es simplemente como consecuencia de las decisiones que hayamos hecho, sea conforme a la dirección de Dios o no. Lógico que tenemos que entender que si no tomamos en consideración a Dios, no, al final de todo, aunque parezca bien, no nos va a ir bien. Y esto es lo que está pasando en todo el mundo, más hoy en nuestros días que antes. Quiero hacerle una pregunta a usted que está casado, a usted varón. Escucha bien la pregunta. No tienes que responderme, pero sí conocer en tu corazón. Tu esposa, fíjate bien, tu esposa es la mujer que soñaste en tu soltería. Esa es una pregunta. ¿Tienes la mujer, tienes la esposa que tú siempre anhelaste tener? Bueno, tú pensabas que cuando te casaras querías que tu esposa fuera amable, cariñosa, no amorosa, porque Dios no le ha dado instrucciones a la mujer de que nos ame, pero sí le ha dado instrucciones que nos acaricie. El hombre es el que tiene que amar a la esposa, la mujer tiene que hacerle cariños a su esposo. Ahora, tú confías en ella, en tu esposa. Ella te hace bien y no te hace mal, es laboriosa, es trabajadora, no te endeuda con tus tarjetas de crédito o de débito, es cuidadosa de tu casa. A lo mejor tú esto soñabas antes de casarte, pero hoy en los últimos días ni siquiera se piensa, simplemente me gustó esta como Sansón y con esta me caso. Ni siquiera pensó o planificó lo que podría ocurrir en el futuro. Ahora, te voy a hacer otra pregunta también a ti, esposo. Fíjense, mujeres, que me estoy dirigiendo a los esposos. ¿Tú tienes los hijos que siempre has querido tener? Que quizás alguien te los envidia y que te dice, qué buenos hijos tienes. De veras, te salieron muy buenos tus hijos. Los hijos no salen buenos, ni malos tampoco, ¿no? Pero tú tienes ese tipo de hijos, obedientes y no rezongones, como el hijo de aquel mecánico que te platiqué cierta vez. Hijo, ven, revisa la camioneta del Señor, métete por aquí, chécale esto. Como ya está viejo, ya está gordo, no se puede meter abajo. Tú tienes hijos obedientes. Tú tienes hijos que te dan alegría y no te dan problemas. Que te respetan a ti, que respetan a su mamá. Tú tienes hijos de conducta limpia y recta, que te honran y que además aman más a Dios que a ti. Es una pregunta. Porque ese es el deseo del corazón de Dios. Entonces, ¿tienes la esposa con la cual tú soñaste?
O tal vez estás en proceso de ello y estás poniendo las instrucciones de Dios a trabajar en tu vida. Ahora, yo te tengo buenas noticias. Las buenas noticias que te tengo de parte del que te ama, de Dios, a ti, esposo, pero también a ti, esposa, soltero o casada, quiero decirte, viuda o como estés, Dios tiene buenas noticias para ti. La razón es porque Él te ama y quiere que seas más que vencedor. Hace muchos años mi esposa hacía una oración a Dios. Y creo que más o menos la oración que hacía así, no sé si ya éramos creyentes. No sé si ya éramos creyentes. Ahorita no comas ansias. Ella decía, Dios, yo quiero tener un hogar como el que tuvo tu Hijo Jesucristo en esta tierra. ¿Sí? Era un buen deseo, era un buen anhelo, era un buen sueño. Ella le decía a Dios esto: yo quiero tener un hogar como el que tuvo Jesús en esta tierra. Ahora, Dios desea que tu hogar sea semejante, que tenga parte, si no todas, de las mismas características las cuales tuvo el Señor Jesucristo, el hogar de José, de María, de Jesús y el resto de los medios hermanos. Dios quiere que tú tengas un hogar así. Pastor, eso está lejos en mi casa de hacerse, de realizarse, muy lejos. No te preocupes, Dios tiene buenas noticias para ti. Quizás quieras tener una casa como la que tenía este hombre llamado Lázaro, su hermana María, su otra Marta. Un hogar que cuando Cristo pasaba por ese lugar, ahí se quedaba a descansar, allí se quedaba a dormir. Porque el Señor Jesucristo se sentía en esa casa de los tres hermanos, los cuales ninguno de ellos era casado, se sentía como se sentía en su propia casa. Como cuando llega alguien a tu casa y les dice, siéntese como en su propia casa. Y Jesús así se sentía en la casa de estos tres hermanos, como en su propia casa, a gusto, tranquilo. Le gustaba llegar ahí porque había una paz. Ahora, ¿qué dices de Aquila, de Priscila? Que la Biblia no nos muestra de sus hijos, es decir, no tenía hijos. Y era un buen hogar también, un magnífico hogar. Ahora, otro hogar que yo veo en la Biblia es el de Loida, Eunice y Timoteo. Loida, la abuela, Eunice, la hija de Loida, y Timoteo, el hijo de Eunice, es decir, el nieto de Loida. Y era un hogar magnífico, un hogar asentado sobre bases bíblicas de gracia, de amor, porque estaban buscando a Dios y ellos sabían que podían establecer un hogar maravilloso allí, aunque no estuviera el padre. Aunque quizás anduviera ausente. Yo no encuentro qué pasaba él era griego. ¿El padre de quién? De Timoteo. Ahora, este milagro, este gran cambio puede ocurrir, fíjate bien, puede ocurrir en cualquier hogar. Y no se necesita mucho para que esto ocurra. No se necesita mucho. Solamente se necesita una persona de carácter firme. No de carácter así aguado, guandeque. Se necesita que en el hogar haya una persona de carácter firme, que ame, claro, a Dios sobre todas las cosas. Y eso puedes hacer tu esposa. Yo he conocido esposas que se han esforzado y han transformado su hogar. También he conocido que hijos se ofrecen a Dios y aquel hogar que parecía un infierno cambia. Pero Dios, yo sé que Él puede usar a la esposa, puede usar a los hijos, pero no es lo primordial en el plan de Dios.
La razón del por qué es que, fíjate bien, varón, tu esposo, tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza. Entonces está bien que el esposo, en caso de que el esposo no sea, la esposa puede sustituir, si es creyente, o alguno de sus hijos. Pero la preferencia, la responsabilidad es del marido, por la sencilla razón de que él es la cabeza, y si no lo es, debe de serlo. En algunos hogares, la mujer es la cabeza, porque el marido, el responsable, no quiere dar el ancho por diferentes causas. No le gusta la responsabilidad. Puede decir, no puedo, no sé, ay vieja, hazte rollo ahí con tus hijos. Y podemos ver que en la sociedad en que nosotros vivimos, aquí en México, no sé si existe en otro país, pero aquí en México existe, hay un espíritu de matriarcado. Es decir, donde la madre es la cabeza en muchos hogares. Matriarcado. Y esa es una influencia espiritual que procede desde los tiempos, los aztecas, y desde inmemoriales los tiempos, en que el hombre fue cediendo ese lugar de responsabilidad por lo que tú pienses o quieras, y entonces al ver el caos que estaba surgiendo en el hogar, en la sociedad, la mujer salió adelante, le echó las ganas y sacó adelante la familia. Yo conozco muchas mujeres que han sacado adelante a su familia, y cuando ella fallece, el hogar vuelve a ser un caos porque la cabeza no ha querido funcionar como cabeza. El matriarcado, usted lo puede ver como hay tantas festividades a ídolos que son vírgenes. ¿Ha escuchado una festividad religiosa ahí donde acostumbran en esa religión de alguien, de un varón, un nombre de varón, voy a decir José, Pepe, que es lo mismo, pero de San Eduardo, que tenga mucho realce? Mencióneme alguno. Pero si usted le digo, mencióneme a alguien que le dé mucho realce a alguna festividad religiosa, usted dice, ¿cómo no? El día de las Candelarias, el día de las Marías, el día de las Guadalupes. La razón es que hay un espíritu de matriarcado en este país, donde el hombre, en lugar de enfrentar, fíjate bien, la responsabilidad que Dios le ha entregado, lo ha cedido a la esposa. Y eso no puede traer el éxito total como Dios quiere que haya. Yo espero, fíjese bien, y quiero decirle que la esposa, escúcheme bien por favor, que la esposa que tú tienes, ya sea para bien o para mal, usted, marido, levante su mano, usted, marido, la ha moldeado. Usted, marido, nadie más. Usted la ha moldeado, la ha hecho a su imagen, a su semejanza. Ahora, es posible también que usted no lo ha moldeado, pero como no tomó usted su responsabilidad, se dio el lugar a otro o a otra persona o a otra cosa para que ello o ella moldeara a su esposa. Y tú dices, pero ¿qué estás diciendo, Seth? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si tu marido no tomas el lugar que Dios te ha dado para que lleves a tu esposa al destino, porque tú eres la cabeza, tú eres el líder. Otro, por influencia, va a hacer algo que tú no querías que se hiciese en tu esposa. Y podría pensar, son los suegros o la suegra. O puedo pensar que pueden ser las telenovelas también.
Cuando la mujer está metida y escucha, recibiendo información mentira tras mentira, te la está moldeando, que cuando tú llegas a tu casa te está respondiendo o te está dando respuestas con lo mismo que acaba de escuchar ese día o días pasados de esa información que recibió basura. Y si eres cuidadoso, puedes tú decir, oye, me estás contestando de la misma manera que en la televisión se ve. Es que te la moldearon. Inconscientemente ella recibió información que no debería de recibir. Y eso es serio. Y la razón es porque la mayoría de los esposos ignoran los principios de Dios. Cuando las personas, las parejas se casan, generalmente no llevan ninguna información. Aquí les pedimos algunas tareas, les damos algunas tareas para que por lo menos, estudien ese libro de Criando Hijos Maravillosos, pues para que por lo menos tengan una ligera idea, pero no simple y sencillamente, pastor, nos queremos casar, y cuando esto es para la semana que entra. Ahora, si te has capacitado, novio o novia, qué bueno. De veras. Si usted está practicando, si usted está enseñando, usted está usando los principios de Dios y todavía no ve el fruto, no se desespere, no desmaye. ¿Por qué razón? Porque generalmente queremos nosotros al día siguiente y tal vez hasta el mismo día tener la respuesta para ello. Si me acompañas al libro de Santiago capítulo 5, nos da un ejemplo bien claro de cómo funcionan las cosas en lo natural, cómo funcionan de la misma manera en lo espiritual. Aquí en el libro de Santiago, en el capítulo 5, nosotros podemos ver algo que, aunque lo conocemos, pero se nos olvida. Y como estamos impuestos a que todo se haga inmediato, mucha gente desmaya, ya no continúa adelante. Pero en Santiago versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, ahora nos pone el ejemplo, aunque aquí está hablando de la paciencia que debemos de tener para que cuando venga el Señor Jesucristo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Generalmente no usamos esta figura, que es una realidad. Aunque los campesinos lo saben, y yo creo que usted también, que uno puede plantar una semilla e inmediatamente no vamos a recibir el fruto de esa semilla. Depende de lo que haya sembrado. Lógico que tiene que transcurrir un tiempo, tiene que pegarle sol, tiene que ser alimentada con agua, quizás con algún fertilizante, tiene que ser podado, tiene que ser cuidado, de una o de otra manera. Pero cada agricultor sabe, después de haber plantado una semilla, cuánto tiempo va a tardar en ver el fruto. Pero hay papás, hay maridos que empiezan hoy y que esperan ver el día de mañana cambio en su esposa, cambio en sus hijos. ¿Cuántos años has pasado sin haber sembrado, sin haber regado, sin haber podado, alimentado o cuidado aquello que tú quieres que te dé fruto? Mi esposa y yo tenemos más de 50 años, 53 años en que hemos estado labrando eso. Cuando vino Jesús a nuestra vida, pues eso mejoró muchísimo. Aún así, estamos trabajando en ello. Pero podemos ver atrás y podemos ver a nuestros hijos. Y podemos ver nuestra relación. No es el día de mañana que tú vas, es el día de ahora cuando empiezas a plantar lo que tú quieres cosechar, y puede ser quizás 1, 15, 20 años.
Pero poco a poco Dios va a mostrarte, si tú no desmayas, si tú eres una persona que realmente estás dispuesta en las manos de Dios para que tu hogar sea transformado, y cuando tu hogar sea transformado, la sociedad va a ser transformada. Voy a darte un principio. El que voy a tratar en este día lo voy a enumerar con el número 1. Ahora vamos a ir al libro de Efesios. Aunque hay varios principios, pero solamente quiero tratar eso. En el libro de Efesios nosotros podemos encontrar a Pablo dando instrucción a esta iglesia. En el capítulo 5, en el versículo 22, así a boca de jarro es difícil entenderlo, pero si lo analizamos, si lo vemos, poco a poco nosotros podemos darnos cuenta realmente que aquí hay un tesoro que necesitamos descubrirlo, necesitamos quitar la paja, necesitamos quitar todo aquello que lo encubre. Ahora fíjate desde el versículo 1, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Esta es la primera indicación que Dios nos hace antes de que yo brinque al principio número 1. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, entre la pareja debe de someterse uno al otro. ¿Por qué razón? Porque a veces la esposa tiene razón en las indicaciones que se nos está haciendo. No siempre, pero a veces sí. Entonces aquí existe un sometimiento. No, es que yo soy el jefe, es que yo soy la cabeza, y tú tienes que hacer las cosas como yo te digo que se hagan. Eso no procede de Dios. Claro que el orgullo sí nos daña. Pero fíjate bien el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A lo mejor tu esposa no sabe esto, que debe de estar sometida a ti, tú, su esposo. Y si lo sabe, a lo mejor se queda callada. Pero ese no es problema. El problema es que tu marido no sepas que tu esposa debe de someterse a ti. Pero hay una manera muy especial que nos dice el Señor cómo debe de ocurrir esto. Ahora, cuando la esposa no se somete al marido, generalmente ella llega a ser la cabeza del hogar. Y esto realmente trae un caos en el hogar. Pero es todavía peor que haya dos cabezas en una casa. Si ya el marido es agachón y dice, pues está bien, vieja, pues tú quieres llevar los pantalones en casa, pues llévalos. Y te agachas y dejas que ella dé instrucciones y todo, pero ya quédate ahí. Es menos peor que si hay dos cabezas. ¿Me entiende usted? Es más malo si hay dos cabezas. Mamá, ¿me dejas ir a tal parte? Ve y pídele permiso a tu papá. Y ahí el muchacho, papá, ¿me dejas? Ve y pídele permiso a tu mamá. Es un agachón. Tu esposa está dándote lugar a ti, esposo. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Ah, pero si llega tarde el chamaco, luego la vieja no la voy a aguantar, y para qué lo dejas decir, y que para qué esto, y para qué aquello. Tenemos que enfrentar todo esto, indiscutiblemente. Sí. El problema es cuando en un hogar hay dos cabezas. Ese es peor, en lugar de que la esposa sea la cabeza. Una sola cabeza. Que no es lo aceptable a los ojos de Dios, pero de lo malo, por lo menos malo. Ahora, este desorden es criado y alimentado por el marido.
tú eres ante los ojos de Dios el responsable, porque no estás haciendo lo que te dé la responsabilidad, lo que Dios te ha dado para que tú hagas en tu casa. No se trata de golpear, no se trata de gritar. Ahora, tenemos que entender, fíjate bien, aquí en el versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay una serie de enseñanzas aquí tan magníficas que si nosotros logramos sacar algo de ello, podemos entender, ¿verdad?, que ahí está la respuesta. Pero para continuar y dejar bases, lo primero que tenemos que entender, marido, si ya no eres la cabeza de tu casa, tú puedes recuperarla. ¿Que vas a tener más trabajo? Sí. Que posiblemente surja otro tipo de reto, sí, lo cual es ahora tú se lo has delegado a tu esposa, y sucede desde el momento en que hay una junta de padres de familia. Más bien es una junta de madres de familia en la escuela, porque la mayoría son madres, uno y otro hombre. Ya la mujer le hace mandilón ¿no? No sucede así. Y eso se ha dado más últimamente que antes. Antes los esposos, los maridos eran más responsables. Si llamaban a una junta en cualquier lugar, ahí estaba el papá. Si se trata de llevar al chamaco, a la chamaca, al médico, ahí va la madre, ahí va la madre, ahí va la madre. ¿Cómo no quieres que la madre tome la autoridad? Porque si tú la estás dejando vacía, ella no va a querer, la madre no va a querer que haya un caos más grande allí, si no hay ninguna sola autoridad. Dios diseñó a la familia de esta manera. El marido es la cabeza de la mujer, de la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia. Usted, escúcheme bien, usted en este caso viene siendo la mujer del área espiritual. Cristo es nuestra cabeza. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que te voy a preguntar? ¿Tú crees que Cristo va a ceder su lugar de autoridad en la iglesia? ¿En su novia? ¿Tú crees? Es que no quiero tener problemas, papá Dios. Es que la gente, bueno, pues la iglesia que tome el lugar que a mí me corresponde. Olvídate. Jesús de ninguna manera va a dejar su lugar como cabeza de la iglesia. Aquella parte de la iglesia, de la novia, de la futura esposa de Jesucristo, que no quiera someterse a sus instrucciones, bueno, pues queda fuera. ¿Y por qué queda fuera? Porque no se sujeta a las instrucciones de la cabeza. Él hace lo posible y lo imposible para seguir siendo nuestra cabeza. Y de esa manera Él quiere que usted y yo seamos cabeza de la esposa. Y en estos versículos nos dice cómo podemos hacerlo. El versículo 24 nos dice, así que, es decir, conecta el pasaje anterior a lo que continúa aquí. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus en todo. Yo sé que hay iglesia falsa que no está sometida a Jesús. Tiene sus propias ordenanzas, sus propias palabras, sus propias ideas. Pero la verdadera iglesia de Jesús está sometida a Él. Que cuando tú escuchas una instrucción de Dios, tratas y te esfuerzas para obedecerla. Pero hay muchos que han sabido que el que crea se bautiza. No se bautiza. ¿Tú crees que está sometido a la cabeza? No, no está sometido a la cabeza.
Es como aquella mujer casada que no obedece a su cabeza, siempre dentro de lo correcto, siempre dentro de lo decente, siempre dentro de los parámetros de las indicaciones de Dios. Pero la iglesia de Jesucristo está sometida a Él, a la cabeza. Y lo que Él diga, sí, Señor, así se hace. No lo entiendo, pero yo lo voy a hacer. No es que de chiquito yo supe que papá, mamá me llevaron y me echaron agüita en la frente. Pero la Biblia, Dios dice, al que crea y se bautice será salvo. Creer es punto número 1. Y el resto de la obediencia es bautizarse. Entonces tenemos que entender, saber si somos parte de la verdadera iglesia de Jesucristo o simple y sencillamente estamos escuchando doctrinas de demonios que nos están confundiendo. Y hay una serie de revoltijos, de sopas, de chilaquiles, de las instrucciones de Dios y de lo que no es de Dios. La iglesia dice así, que como la iglesia está sujeta a Cristo. Si la iglesia está sujeta a Cristo, déjame decirte, lo demás se va a dar por sí mismo. Si tú, marido, eres cabeza de tu esposa, escúchalo bien, pero no estás sometido a Jesucristo, olvídate que tu esposa se someta a ti. En primer lugar, porque tú no estás sometido a tu cabeza. ¿Yo cómo voy a esperar que usted se someta a mí como autoridad, como pastor de esta congregación, si yo no tengo una cabeza, o si tengo una cabeza no me someto a ella? No es posible. Entonces todo el caos empieza en el hogar cuando el hombre, el marido, no toma ese lugar que Dios le ha asignado. Por lo que tú quieras, por lo que quieras. Y empezamos en el versículo 24 y voy a seguir adelante. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, está hablándote a ti, me está hablando a mí si estás casado. ¿Qué te dice? Amad a vuestras mujeres. La primera instrucción es amar. La instrucción principal para los maridos es amar a la mujer. No es que la entiendas, porque generalmente decimos, es que no te entiendo, mujer, y nos enojamos, nos airamos, nos molestamos. No, Dios no te dice es necesario que la entiendas, es necesario que la ames y amarles aunque no la entiendas. Sí, porque tienen cada idea, ¿no? Adán no fue engañado, era así. Y hay algo que vamos a ver más adelante, si Dios nos lo permite. Amad, dice, maridos, amad a tu esposa, a tu mujer. Y generalmente no entendemos qué tipo de amor. Yo te amo a ti. Te amo a ti, hombre, mujer, adulto, joven. Te amo, pero no con el amor que yo debo de amar a mi esposa. Hay un amor especial para la esposa. Y es tan fácil que podemos verlo aquí en la escritura. Nos dice, mira, Seth, ama a tu esposa de la misma manera que yo te he amado. No tienes que rebuscarle por aquí o por allá. Ámala de la misma calidad de amor que yo te he expresado, que te lo he demostrado. Ámala así, así. No te quiebres la cabeza.
cómo yo te he amado. Ahora, ¿cómo me ha amado Dios? Bueno, a grandes rasgos, en primer lugar, toda la gran deficiencia que tuve en el principio, que sigo teniendo, Dios me la sigue soportando, me la sigue aguantando y me sigue ayudando para que lo que no sirve sea desechado. Dios me ama. Y nunca, de los nunca, Él me ha reclamado alguna ofensa o pecado pasado que yo le haya confesado a Él. Nunca me los trae a mi recuerdo, a mi memoria. Nunca. Y a veces los puedo, oye, pues es que la semana, oye, me la hiciste también. Y hace 15 días. De la misma calidad del amor de Jesucristo para con nosotros tiene que ser. Ahora, no podemos amar a nuestra esposa si no estamos sometidos a Cristo y si no entendemos cuál es este tipo de calidad de amor. Estaba comiendo ahí una ciruela pasa, de esas ciruelas negras que ayudan mucho para la digestión. No tenía hueso, no traía hueso. Y estaba sentado, estaba meditando, no sé qué estaba haciendo, cuando algo se me atoró aquí en la garganta. Y empecé. Me enderecé y fui donde estaba Guti, estaba una botella de agua ahí. Agarré el agua y la aventé porque me tapé más. Me quité la prótesis. Y le dije a ella, no sé cuántos minutos pasé así. Ella se puso muy preocupada. Estaba Pío, vecino que nos ayuda, hermano de Daniel, y salió y le dije, me hablan, y sube y le dice, usted, llévalo al médico. ¿Y dónde están las llaves del carro? Y que, háblale a Lot. La cosa es que lo sintió mucho mi esposa. Ahora, ¿por qué razón? Porque me ama. Y cuando le pasa algo al amado, le duele a uno. Déjame decirte, yo le doy gracias a Dios porque creí que me iba a morir. Después le dije, Guti, esta es una muerte horrible, muy horrible. Y al final nomás me quedaba un chiquito, desesperante. Vi cuán fácil es perder la vida, aunque lo hemos visto muchas veces, pero se nos olvida. Yo le doy gracias a Dios que tengo una relación correcta con Él. Gracias a Él. Gracias a Él. Pero hoy en esta noche yo me levanté a orar. Me sentí muy preocupado. No preocupado por mí en ese rato que pasó la situación, que me quedé sentado y que ya empecé a respirar. Me lastimé mucho la garganta. Y pude ver la gracia y el amor de Dios. Y lloré y le dije, Dios, gracias Dios por librarme. Pero pude darme cuenta la situación tan crítica que muchos que han abandonado al Señor, cambiándolo por algo que creen que es más valioso, y lo único que han visto en sus vidas, tal vez todavía no les sea revelado, es que es basura. Fuera de Cristo todo es basura. Y en los últimos tiempos vamos a ver cuánta basura va a llegar a las vidas de las personas que aman a Jesucristo, pero que si se descuida uno como yo me descuidé. Y déjame decirte, no estaba comiendo acostado, estaba sentado.
De ahí en adelante yo seguí comiendo otras cosas después de 1 o 2 horas y tenía, no te dije, me lo paso o lo regreso, me lo paso o y si se me atora. Guti estuvo preocupada toda la tarde. Le digo, voy a ir a estudiar a la oficina. Mi oficina aquí está. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. ¿Serio? ¿Estás bien? Estoy bien. Dios se preocupa por ti, que estés bien, que estés en la correcta relación con Dios. Y cuando tú te dejas amar por Dios, te vas a dar cuenta realmente cuán grande es el amor de Dios. Y hoy en esta noche, te digo en la noche porque fue cerca de las 12 de la noche en que me levanté a clamar a Dios por ti, que estuvieras aquí, que te tocara, que si has sido atraído, seducido por cualquier Satanás, que lo rompe en tu vida. Señor, ayúdanos a entender que lo máximo eres tú y fuera de ti no hay nada. Y para pasar toda la eternidad lejos de ti, eso sería horrible, lo más horrible que le pueda ocurrir a cada persona. He oído de gente que se ha ido de aquí, no porque este sea el lugar, que se ha ido de Jesucristo. Empezaron yéndose de ese lugar y después se van alejando de Jesús. Cosas realmente que digo, está pisando ya los umbrales de doctrinas demoníacas, doctrinas de demonios, habiendo conocido a Dios. Y lo expliqué la semana pasada, procuré explicártelo, me llevó un buen rato y quise hacerlo lo más rápido posible para darte todo el mensaje. Escúchalo una y otra vez, por favor. Dios te ama y quiere que usted, marido, ame a su esposa como Cristo le ama a usted, a tal grado que Él dio su vida a Jesús. Y yo dije, yo tengo que dar mi vida por mi esposa. Sí, es lo que dice la Escritura. Si es necesario. Se entregó, dice el versículo 25, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? El versículo 26, para santificarla. El propósito de Dios para su iglesia es santificarla. Usted es la iglesia de Jesucristo, somos los creyentes. Y el propósito, el trabajo, la tarea de Dios para nosotros es santificarnos, es decir, apartarnos para Él. Que andamos pisando por allá no sé qué tantas otras cosas. No, Él va a buscarte. Mira, ven, yo quiero santificarte. Esto es lo que significa la palabra santificarte. Te quiere apartar en exclusividad para Él. No quiere que tengas otros dioses. Una de estas personas decía, es que yo mientras estuve en Grupo Amor perdí mucho tiempo. Y por culpa de Dios perdí a mi marido. Oiga, eso sí, a mí me asusta. Pero ya regresé atrás, ya estoy corrigiendo el camino. Te puedes imaginar. Hay aquel que no deje padre o madre, ¿verdad? Por causa de él. Vivimos días victoriosos, días en que realmente vamos a ver el poder de Dios obrando en la vida de aquellos que le buscan, que se esfuerzan, aquellos que como sea no se quieren quedar. Y el enemigo sabe que si destruye hogares, si destruye un matrimonio, va a destruir hijos y va a destruir la sociedad. Porque el marido no está amando a su esposa. No la está amando ni siquiera la pequeña calidad, digo pequeña o un poco de la calidad con que Cristo ha amado a la iglesia. Para santificarla, apartarla. Tú tienes que apartar a tu esposa para ti. Tenemos que apartar a nuestra esposa. Tenemos que hacer lo que sea necesario, como Cristo está apartando a su novia, a su iglesia para Él, para santificarla.
para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. El propósito es que Él presentarse a la iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Dios quiere, que trabajemos en nuestras esposas. Y necesitamos la gracia de Dios, necesitamos su palabra. Y voy a terminar con esto que está aquí, dice el versículo 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué tanto te amas, marido? Tu cuerpo, ¿qué tanto lo amas? Te aseas, y porque te aseas, después de haber hecho un trabajo, de estar sudado, algo, andas mugroso porque amas tu cuerpo, no quieres que se deteriore, quieres que esté presentable. Porque te aplicas ciertos ungüentos, porque te pones algo para que te salga el pelo, porque te quieres, te amas. ¿Por qué razón cuando ves ahí un puntito en tu dedo dices, ¡ay!, y te proteges o te cuidas o haces algo? Porque te amas. Hace ratito una jovencita de la casa hogar, el día de ayer me dijo, mire abuelito, mire, aquí traigo un nacido. Apenas ha nacido, un nacido. Y hace ratito al saludarle dijo, ¡ay!, le toqué su cuerpo, parte de su cuerpo. Y como se lo lastimé, todo el resto del cuerpo reaccionó. Ahora, yo sé que tú amas a tu cuerpo y procuras hacer lo mejor para él. Está bien, eso es lo que tenemos que hacer. Pero de la misma manera que tú cuidas tu cuerpo, debes de cuidar a tu esposa. Es decir, los mismos esfuerzos o detalles que lo aplicas para ti, hazlo para con tu esposa. Tenemos que hacerlo. ¿Te acuerdas cuando le abrías la puerta del carro? Bueno, si tenías carro, ¿no? Cuando era tu novia o recién casado, ibas por el otro lado, ¿verdad? Y le abrías, pásate chula, preciosa. Y ya le cerrabas la puerta del carro. El otro día escuché a alguien que tenía este tipo de atención todavía con su esposa. Llegó a cierto lugar y se estacionó por ahí, dejó el control del volante, salió por su respectiva puerta, dio la vuelta al automóvil, le abrió la puerta a su esposa y le ayudó a que saliera. Y alguien que estaba observando le dijo, oiga, ¿por qué no manda arreglar la puerta para que por dentro su esposa pueda abrirla? No estaba descompuesta. Era atento. Y cortesías de este tipo hemos olvidado los esposos. Por mil y una cosa, lo que tú quieras. Pero todo eso se puede corregir si nosotros ponemos en nuestro corazón. Eso es lo que nos dice la Escritura. Los maridos, versículo, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esa es la mejor manera en que nosotros podemos amarnos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Somos una sola carne. Esposo o esposa son una sola carne. Y así como le dolió a mi esposa la circunstancia que viví, porque somos una sola carne. Más tarde le dije, hablando del día, le digo, mañana a estas horas me estuvieran cafeteando a la hora de la reunión. Y el pastor se nos fue. Y entonces, es tan bueno que era, ahora sí, ya para qué. Duele. De la misma manera en que cierta ocasión, cierto medicamento le afectó a ella. Se lo di.
me fui allá atrás a quemar basura. Está mal que lo diga, pero aquí no recogen basura. Se recoge mucha basura. Y cuando oí que mi teléfono empezó a timbrar, no alcancé a contestar, no alcancé a oír lo que decía ahí. Entonces, el Espíritu Santo me recordó: tu esposa traía la bicicleta, me subí a la bicicleta y le di, pero a 100 por hora. Bueno, eso yo pensé. En eso encontraba a mi sobrina que venía para acá y me decía: papá Seth, papá, mi ahijada, ya no sé dónde ando, mi nieta, ¿no? Dice: papá Seth, me habló mi abuelita, mi mamá Guti. Sí, hija, ya voy para allá. ¡Bum! Me vine. Y la pobrecita estaba estirando la pata. Como pude la subí, me asusté, mucho me asusté. La subí a la silla de ruedas y luego a la carrera bajé el elevador, la bajé en el elevador. Nunca había tenido tantas fuerzas para hacer lo que hice ese día. Siempre dejo ahí de una manera accesible toda la documentación del seguro. Ayer me la movieron y me molesté con ella. No me muevan la papelería del seguro, ahí está a la mano, porque yo sé que la ocupo en momentos y te tengo que llevar o me tienes que llevar. Ahí está la mano. Agarré la bolsa rápidamente donde estaba la papelería, la subí a ella y llegué al hospital, al seguro social. No sé cómo la bajé tampoco. Y cómo llegué, me pasaron rápido. Y dice el médico: ¿qué tiene su esposa? Y ella: así es ella. No, que así es, médico. Un medicamento le afectó su corazón, se está parando. Y rápidamente la pasaron, le pusieron un medidor de presión de esos relojes grandotes y le hacía y subía y bajaba eso. No sirve ese aparato, traigan otro. Y trajeron otro rápido ahí, y el otro no servía tampoco. Tampoco sirve. Su corazón, era su corazón que estaba así, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Los hizo del baño ahí. Como estaba la situación, yo estaba asustado, asustadísimo. Es mi carne, es tu carne. Necesitamos cuidarla. Cierra tus ojos. Necesitamos ganar su cariño si lo hemos perdido. Padre, gracias que nos amas con un excelente amor perfecto. Entregaste a tu Hijo, Señor Jesús. Moriste en la cruz por nuestros pecados, por tu iglesia, tu novia. Simplemente porque nos amas, papi. Ayúdanos, precioso Dios, a que nuestros hogares cada día sean mejores. Y que esto sea para gloria de tu nombre, papi. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Tú